Episodio 7. Canon y fuga. Diálogo y entrevista con las personalidades de la cultura hispanoamericana que hacen su hogar en la ciudad de Nueva York y sus entornos. Presenta Juana M. Ramos. Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Canon y Fuga. En esta ocasión quiero contarles que en abril tuve la maravillosa oportunidad de visitar Los Ángeles, un viaje que fue posible gracias a la gestión de la poeta, dramaturga, documentalista y activista cultural salvadoreña Carolina Rivera Escamilla. Durante mi estadía se llevaron a cabo 2 presentaciones y recitales poéticos memorables. El primero en el histórico espacio Beyond Baroque y el segundo en la hermosa librería The Last Bookstore, ubicada en Studio City. Estos encuentros fueron una celebración de la poesía, donde compartimos el escenario con poetas excepcionales como Alicia Parnoy, Roberto Leni, Margarita Drago, Francisco Letelier, Adriana Brief, entre otros, todos de gran trayectoria y talento. Los recitales poéticos se llevaron a cabo bajo el lema El peso de las palabras que llevamos, y en ellos se abordaron temas de gran relevancia en relación con la situación político-social actual. Las presentaciones tocaron cuestiones cruciales como la lucha por los derechos de los inmigrantes, las políticas migratorias y fronterizas y la memoria de los desaparecidos durante las distintas dictaduras latinoamericanas. Cada poema resonó con la urgencia de estos temas, convirtiendo el encuentro en un espacio de reflexión y resistencia, donde las voces poéticas se alzaron para visibilizar realidades que demandan atención y acción. Aprovechando la cercanía y la oportunidad de visitar Los Ángeles y la generosa hospitalidad de Carolina, que nos acogió en su hermosa casa, decidimos realizar una entrevista que nos permitió adentrarnos en su historia de vida, su quehacer cultural y su trabajo literario. Durante la conversación descubrimos cómo Carolina ha sido una pionera en la apertura de espacios en Los Ángeles, no solo para su generación, sino también para las futuras. Su dedicación y esfuerzo han contribuido a tejer una comunidad literaria vibrante y diversa, a enriquecer el panorama cultural y a brindar oportunidades a nuevas voces que buscan ser escuchadas. No se pierdan esta oportunidad de sumergirse en su visión y compromiso con la comunidad. Esperamos que disfruten esta entrevista tanto como nosotros. Siempre, nunca dije yo voy a ser una activista cultural. No, eso salía porque así somos, ¿no? Las cosas se dan. Organizadora, esto es lenguaje de activista cultural, organizadora cultural y todo eso lo he aprendido aquí, realmente, porque no es que yo dije voy a ser una activista cultural. No, simplemente se tiene que hacer. Además, tengo un hijo. Nació mi hijo acá, mis sobrinos, tenemos toda una comunidad grande de una generación nueva, salvadoreña y también latinoamericana, ¿no? Y de todo. Entonces yo creo que por eso también yo he escrito en inglés y en español para ellos, ¿no? Y así ha sido, ya, ese camino. Bueno, sabes, llegué a Los Ángeles en 1989, a principios, en enero, en realidad fue 1988 al final, pero después regresé acá, 1989, digamos, al principio. Me fui otra vez para Canadá y después regresé para acá otra vez y me quedé aquí, ¿no? En Los Ángeles. La cuestión cultural. En realidad, yo comencé más con el teatro, porque el teatro era algo que me había identificado mucho. Estudié teatro en El Salvador y allí fue donde realmente me realicé, pues culturalmente hablando, ¿no? Pero yo estaba bastante joven y aquí cuando vine aquí empecé a buscar lugares, a conectarme, a buscar la comunidad salvadoreña,
a ver si había cultura, pero en realidad había más política que cultura, y en que las dos cosas van juntas, pero era más movimientos, ¿no? Y sin embargo también me integré, pero no era fácil realmente entrar en la cuestión del teatro con la comunidad salvadoreña, porque muchos de ellos tampoco sabían. Cuando yo fui, me acuerdo a un centro acá que se llama El Rescate, eh, les dije de que si tenía un espacio, que podía montar aquí un grupo de teatro, y había uno de los directores, que no me acuerdo el nombre en ese tiempo, y me dice, ¿estudiaste teatro a dónde? En El Salvador. Y me dice, pero en El Salvador no hay teatro. Y le digo, ¿cómo no? Sí tenemos teatro. Le digo, tenemos un teatro nacional, le digo, pero también hubo una escuela de teatro que se llama el Centro Nacional de Artes, y ahí estudié. Entonces me dice, de verdad, pero bueno, no pusieron mucha atención, y como en ese momento también se valía más la cuestión política, ¿no? Entonces era bien difícil, no fue fácil realmente. Empecé a integrarme con grupos de teatro chicano, que en ese momento ni sabía yo que era el chicano, ¿no? Y que hubo bastante, supuestamente había teatro, pero la verdad es que para mí era difícil. Las calles de Los Ángeles son unas calzadas bien largas y de concreto, esas serpientes de concreto que hay que manejarlas, entonces dividen a las comunidades de uno a otro, y me fue difícil porque tenía que manejar de un lugar para otro, y no se encontraba en ese momento, pero finalmente llegué a conectarme con alguien. Todavía había habían un músico que eran amigos de mi hermano, y también otra persona, y lo primero que me acuerdo que hicimos fue, él estaba haciendo un video sobre la Paloma de la Paz. Entonces hicimos un video con él es cantante, Wilfredo Chegoyen, y allí yo hice la Paloma de la Paz. Ese es como movimiento corporal, danza en un desierto de por aquí, por el sur, el sur más que todo como yendo para San Bernardino, allá por los desiertos, ¿no? Realmente era de crear los espacios en Los Ángeles, ¿no? Y empecé a llegar a ciertos lugares. Uno de ellos fue Compton College, donde participé, hice teatro con un grupo de estudiantes allí, de mexicanos chicanos, y me acuerdo que montamos la obra El Soldado Raso, y yo hice de la muerte. Yo vivía en Pomona, California en ese momento, y tenía que manejar hasta Compton College, ¿no? Era un manejo tremendamente, no se lo pueden imaginar. Bueno, después aquí en Los Ángeles, ya como el año 1992, 93, 94, los LA City College, Los Angeles City College, ya me encontré con un grupo de jóvenes que eran entre ellos centroamericanos, ¿no? Estudiantes de latinoamericanos, Sol se llamaba. Entonces allí monté un grupo que se llamaba Hagamos Algo, pues, y empecé yo a montar obras con ellos, que no eran actores realmente, sino que yo los entrené de una manera u otra, ¿no? Y montamos algunas cositas. Después, con suerte, haciendo esto, conocí a una amiga chilena, Ángela Roa, que es cantante y actriz también. Entonces empezamos a montar cosas y empezamos a llegar a cafés, que no había mucho en Los Ángeles tampoco. Había un café que estaba aquí por la Sexta Avenida, ahí por el MacArthur Park, en esa área de ahí, que me acuerdo que allí fuimos, que era un café Sol se llamaba, y nos dejaron hacer cosas allí, también en iglesias. Mucho era en actividades también políticas que tenían que ver con todo lo que estaba pasando, ¿no? Conectado con El Salvador, y acá también con el FMLN realmente. Entonces iba yo a participar ahí, más que todo estaba en lo de que era teatro, y escribía pequeños monólogos que yo actuaba siempre ahí, y o leía poemas de Roque Dalton, Claribel Alegría, y con esta amiga también montamos muchos, más que todo era teatral todo, ¿no? Después abrieron un café que se llama Expreso Mi Cultura,
y estábamos tan contentos que nos dieron ese espacio para poder hacer eventos, y yo creo que ahí fue donde se desarrolló más, ¿no? Desarrollamos más eventos donde participaba, y en ese momento fue que empezamos también a hacer español y inglés, porque nos llegaba bastante público que hablaban solo inglés, entonces nosotros llegamos a integrarlos también, ¿no? Y empezamos a conocer otras amigas y amigos que hacían, que escribían, pero no realmente que eran artistas. A veces se escribían, nosotros les decíamos, vengan y hacemos, ¿no? Y había un grupo de teatro también que tenía actores, no eran actores, sino que todos eran salvadoreños, pero habían montado algo que tenía que ver también con las mujeres, ¿no? Entonces, en marzo, marzo 8, el Día de la Mujer, empezamos a montar cosas así. Pero también antes de todo eso, en el año 1992, conocí a un mexicano que hacía payasos. Entonces yo también me puse a hacer payasos con él, y eran payasos que hacíamos, que íbamos a fiestas de cumpleaños, y yo iba realmente para los cumpleaños de comunidades salvadoreñas o sea, ya sea guatemaltecas, ¿no? Más salvadoreñas, allí me iba. Hice payasita, me llamaban la payasita de Cipotita, eso es lo que hice, y me encantó mucho. La verdad que Los Ángeles, California ha cambiado mucho. Esa cultura del café no existía acá. Ahora sí hay un montón de cafés, ¿no? Pero era bien difícil en ese momento conectarse, y como ya les dije que estas tremendas calzadas nos dividen, entonces siempre andas en el carro todo el tiempo. Para ese tiempo yo en 1996 ya entro a la Universidad de California, UCLA, la Universidad de California de Los Ángeles, a estudiar, ¿no? Una licenciatura en literatura inglesa y también literatura en español. Pero antes de eso yo había estudiado en un community college, había estado estudiando teatro y también cine, pero era community college, solo era poco, ¿no? Y todo eso, y era más que todo como clases generales para entrar a la universidad de la UCLA. Y la verdad es que fíjate que solamente solicité a esa universidad, porque aquí hay un montón de universidades donde uno puede solicitar, y mi compañero siempre me decía, vos solicitaste a la UCLA porque te recuerda a la UCA tal vez, ¿no? No sé, bueno, pero era una universidad donde yo escuchaba que ahí iba, y ahí me fui, ¿no? Con suerte me aceptaron, ¿ya? Entonces allí comenzó todo esto de escribir cuentos, y como les dije antes, yo escribía monólogos poéticos, ¿no? Y los representaba. Pero ya para ese tiempo yo empecé a escribir más ficción, cuentos en inglés y en español, y eran cuentos que agarraba cuentitos que yo también los convertía en teatro y los representaba también, y así me fui en camino, caminando de un lugar para otro. Y cuando digo de que nos presentábamos en ciertos lugares culturales, más que todo eran iglesias, muchos de los escenarios de las iglesias donde nos presentábamos, y también para ese tiempo ya había unos centros culturales que ya reconocían, ¿no? Que estábamos ahí, pero siempre fue con esta compañera chilena que hacíamos bastante trabajo. Eventualmente ya para el 2000 es donde yo comencé a hacer cosas, monólogos yo sola, y también ya empecé a escribir. Y empecé a escribir un libro de cuentos que comenzó todo en el departamento de inglés de Creative Writing, y empecé a escribirlo allí, y de ahí saqué, y como una vez saqué el libro que se publicó hasta el 2015, por cierto, pero fue un trabajo, no un trabajo grande, y yo creo que la escritura me creó en cierta manera un nido, ¿no? Porque estaba escribiendo en inglés, sí, entonces mis personajes se peleaban conmigo porque no querían aprender el idioma, pero sin embargo yo creo que agarré el idioma y quería decirles en su propio idioma realmente lo que habíamos pasado en El Salvador, la inmigración, la fragmentación que había de la inmigración, en los exilios,
dejar a la familia en El Salvador, mi mamá, mi papá, mis hermanos, todo eso a mí me dolía tanto. Entonces me refugié allí, ¿no? Y no crean que no pasé muchas depresiones cuando vine acá a Los Ángeles, California, ¿no? Porque puede ser un lugar bastante desplayado, entonces no hay un centro como El Salvador, que es chiquito y ahí está el centro, ¿verdad? Y uno va ahí se reúne una, no era así. Sin embargo, todos creamos esos espacios y yo creo que hubo mucha gente muy linda como amigas y amigos salvadoreños de colegios, así como el City College, que realmente crearon eso y creyeron en mí, porque al principio no, decían como teatro, si el teatro no existe, ¿no? En El Salvador. Y yo creo que esa era la idea, ¿no? De poder crear en toda la manera, en todos los medios que yo pudiera hacer para la comunidad, no solamente salvadoreña, pero para todos, ¿no? Latinoamericana, norteamericana, la comunidad que tenemos, inmigrante que hay aquí, la comunidad de otros países también. Entonces, por eso yo integré también el idioma inglés. Además, yo creo de que hay que adueñarse de los idiomas y hay que hacerlos nuestros. Y yo creo que aquí podemos escribir en inglés salvadoreño. Hay inglés salvadoreño. Entonces, después, poco a poco, fui trabajando más la escritura en ambos idiomas. Y alguien me decía, ¿por qué no te traducen? Vos te traducís y todo eso. Yo les decía, me tengo que traducir yo porque yo soy la única que sé lo que digo en ambos idiomas. Porque si yo se lo daba a alguien, un cuento, a alguien que me lo tradujera, ya sea español o en inglés, el inglés quedaba muy limpio. Y yo quería el inglés salvadoreño, el inglés mío, que tenía acento. Entonces escribimos con acento. El documental, sí, ¿cómo nació ese documental? Todo el movimiento que se está creando en la universidad con publicaciones, con periódicos, con revistas, un movimiento cultural y además universitario y que también es político, por supuesto, ¿no? Porque si hay deficiencias políticas, la civilidad se expresa a través de los intelectuales. Precisamente ese día había ido a almorzar con Sergio Ramírez, el escritor nicaragüense. Y entonces desde un restaurante vimos volando los aviones. Luego nos fuimos para allá y vimos que está rodeada con tanques, camiones, fuerzas por tierra, todo invadida, ¿no? El presidente ordena tomársela, ya no aguantaron, por decirlo así. Derribaron todos los estantes de las bibliotecas, y ahí fue destruida toda la universidad, todos sus vehículos, todos sus laboratorios. Se llevaron hasta las candelas eléctricas, ¿no? Todo. Eso fue muy triste, ¿no? Eso fue realmente el que dio la raíz. Fue la raíz de la guerra, ¿no? Fue después que, bueno, ya estaba en la universidad, en la UCLA, y cuando estaba en el departamento de español me di cuenta de que la literatura centroamericana, o especialmente la salvadoreña, no existía dentro de ese campo latinoamericano, ¿no? Entonces dije yo, seguimos siendo un sótano, ¿no? Entonces, y yo sé de que además soy educadora, trabajo con niños y he trabajado con adultos también, inmigrantes, y muchos de ellos eran mujeres salvadoreñas, ¿no? Y digo yo, viene una generación nueva de
niñas y niños salvadoreños o latinoamericanos? ¿Y cómo van a saber de nuestra literatura? Además, escribimos, no escribo. Entonces, ¿quién nos va a leer? ¿Ya? Entonces, creo que es importante hacer eso. El documental, yo ya tenía en la cabeza esa semillita de hacer cine y el teatro, estaba todo, ¿no? Cuando comencé en la UCLA, realmente yo solicité para el cine en la UCLA, para entrar allí, teatro, pero después me di cuenta de que yo ya había estudiado teatro en El Salvador y es muy bueno lo que teníamos en El Salvador y además hice bastante, entonces dije yo, no, mejor me meto en literatura, porque me iban a poner a hacer escenografía, a cargar más cosas, ¿no? En que bueno, no digo que es malo, pero no es lo que yo quería. Entonces, ya había tomado cursos de cómo manejar ciertas cosas, no especialmente guión. Y ya Manlio para el 1999 al 2000, 2001, 2002, estaba una conferencia de literatura centroamericana y así fue como conocí a Manlio Argueta, hablé con él, hablé otras escritoras, escritores, ¿no? Pero Manlio es el que se leía realmente aquí en Estados Unidos y en las universidades lo conocían, ¿verdad? Entonces me puse, bueno, ¿y por qué no hago algo sobre, lo entrevisto? Lo voy a entrevistar y a ver qué pasa, ¿no? Y además yo ya había tomado clases también había leído, mejor dicho, bastante sobre la literatura centroamericana y sabía sobre la generación comprometida. Entonces dije, bueno, le hablé a Manlio y le digo, oye Manlio, ¿quieres que hagamos un documental, ¿no? ¿Quieres que te entreviste? Y tal vez después él me habló, conocí a Roberto Sea, no es que lo conocía, pero Roberto Sea y también a Tirso Canales. Y poco a poco me fui tejiendo, ¿no? Me fui contactando con ellos y dije yo voy a hacer un documental. Una locura porque no tenía ni cámara, no tenía nada, no conmigo ni dinero para hacerlo, porque escribí una propuesta con escritores salvadoreños, neles, no había nada de dinero. Entonces yo ya había ido, como les digo, a varias conferencias en Guatemala, en El Salvador, había conocido ya ciertas cosas. Manlio era el director de la Biblioteca Nacional en ese tiempo. Entonces, así fue que comencé a mapear, se podría decir, ¿no? A hacer mapas, a ver a dónde lo voy a poner, qué voy a hacer de esto, y a tomar un montón de cursos. Por cierto, me metí a la USC a hacer una maestría de cine, el cual no la hice, porque yo quería hacer el documental, entonces dije yo, bueno, mejor me voy a meter a hacer el documental, ¿no? Y así fue, empecé a aprender el Final Cut. Imaginen lo que nos llegó en ese momento, ¿no? El 2005, 2004, 2005, 2006, llega Final Cut. Dije yo, wow, que es una magia, ¿no? Porque cuando ya fui a la tienda de Apple Store y ellos tenían cursos para enseñar a editar, para aprender ese programa, entonces yo me metí a aprender, me metí a las clases de Apple que eran gratis y estuve ahí como 2 o 3 meses aprendiendo. Entonces eso me dio y empecé a hacer cositas acá, empecé a editarlas, a contar cuentitos acá, poemas que ponía. Entonces, después me hice de mi equipo, ¿no? Empecé a buscar gente que eran camarógrafos. Les dije, ¿ustedes quieren venir conmigo a El Salvador? Yo estoy haciendo un documental, es un sueño, es una locura y realmente para mí era importante hacerlo porque creo que es importante dejarle a nuestra generación. Otra vez era para mi hijo y mis sobrinos, ¿no? Y todos los que están aquí naciendo, pero no tenía plata, no tenía dinero. Entonces lo que hice, bueno, como dijimos, no tenía pisto, ¿no? Lo que hice, me puse a vender, como yo, ahí es donde también regresó otra vez el teatro, conseguir mi amiga chilena cantante, otros amigos también, poetas, cuentistas, y les digo, quiero hacer esto, y me apoyaron, dijeron, sí, hay que hacerlo. Entonces empecé a crear eventos culturales y a vender pupusas y vino y los vendía a $25. Entonces para poder crear, ¿no? Fondos
y también puse de mi dinero, ¿no? Especialmente para pagar los boletos a los camarógrafos y yo la casa ya estaba en El Salvador, comida y todo, entonces y darles crédito. Así comencé yo a hacer el documental de Manlio Argueta, Poetas y Volcanes. Y realmente estoy muy contenta de haberlo hecho, ¿no? Y de haber entrevistado a muchas personas, porque las cosas no se hacen uno solo. Yo no digo que yo lo hice, es una cosa bien colectiva. Todos los que participaron y me ayudaron en todo lo que sea, este documental fue hecho realmente también por manos colectivas, ¿no? Y todo eso. Y no es fácil hacer un documental, pero ahí está. Yo creo que nunca hay que decir no se puede, sí se puede. Y la verdad que siempre he creado comunidad cultural. Yo creo que es importante tejernos, es importante estar colectivamente trabajando, especialmente en estos momentos. Por ahora yo tengo el proyecto nada más, y yo no digo proyecto porque eso suena como trabajo realmente, pero simplemente estoy allí creando eventos culturales. Por cierto, el 9 de abril vamos a tener uno en un nightclub que se llama Mi Pueblo Viejo, restaurante salvadoreño que no lo estoy organizando yo, sino que es EP, se llama Extended Play. Quienes lo están organizando, pero yo soy la que lo curo, la curadora del evento, ¿no? Y eso realmente, ese evento se está dando por lo que ha pasado ahorita con ICE. Esa comunidad del corredor salvadoreño fue bastante golpeada con ICE y muchos restaurantes quedaron totalmente como fantasmas, ¿no? Los clientes se fueron y todo eso, y entonces para apoyar, para eso es ese evento. Bueno, el evento del 9 de abril fue, por cierto, se llama La Irresistible Resistencia, The Irresistible Resistance, ¿no? Que fue el 9 de abril en un nightclub, en una discoteca aquí del restaurante discoteca salvadoreño que se llama Mi Pueblo Viejo. Es algo que yo no estoy organizando, sino que yo fui la curadora del evento, donde participó una poeta argentina, Alicia Parnoy, Roberto Leni, poeta chileno, y dos músicos, conga player, se llama Willy Loya, y también Chuy, que también son personas que han estado conectados con la comunidad y siempre también culturalmente, ¿no? Y me encanta porque somos una comunidad bien extensa, pues, que no es solamente salvadoreña, pero México, Chile, Argentina, Guatemala, todos ahí, ¿verdad? Y eso es lo que me gusta realmente, lo que está pasando ahorita, de poder unirnos y crear más, ¿no? He creado también dos eventos donde las poetas, Juana M. Ramos participó desde Nueva York, como Margarita Drago también, desde Nueva York, Argentina, El Salvador, no es que estamos hablando, pero es Latinoamérica. Y también participaron muchos poetas, Adriana Brief, participó también Roberto Leni, Francisco Letelier, Olga García y otros más, ¿no? Alicia Parnoy también. Entonces, crear comunidad para mí cultural es importante, y esa es una de las cosas que quiero hacer más. Y lo que estoy haciendo ahorita, estoy escribiendo una novela con el tema de trabajando el tema del exilio, la inmigración. Hay tantas cosas, ¿no? Cuentos y novelas lo que estoy haciendo. Y también aquí con la poeta Juana M. Ramos, Juana M. Ramos, así hay que decirle, ¿no? Hemos hablado también de algunos proyectos por ahí, ¿no? De documentales. Y yo creo que así nos vamos tejiendo, hay que tejernos, porque todo esto es colectivo, no es realmente yo, ¿no? Sino que todo lo que hacemos es para todos, ¿no? Que quepa en todo, ¿no? Porque no se trata de que ahora con la imagen que todo el mundo quiere salir y yo soy esto, yo soy aquello. No, hay que recordar que la solidaridad es en todos los medios, ya sea cultural, políticamente hablando, en todo, ¿no? Entonces, para mí eso es.
yo estoy creando para poder abonar la tierra como se puede y para todas aquellas nuevas generaciones que vienen y los que están ahorita y los que van a estar en el futuro, ¿no? Y El Salvador siempre está ahí también, ¿no? No podemos ser otra cosa. Soy salvadoreña y sin embargo soy salvadoreña y más allá que eso, ¿no? Y ahí estamos. Entonces, ahí estamos. Bien importante, ¿no? Que ustedes pongan eso. Todos aquellos que quieren escribir, que quieren hacer documentales, que quieren hacer cine, que quieren pintar, que quieren escribir poesía, lo primero que les pido es que sí, lean, vean buenas películas. Entonces yo creo que pueden hacerlo, no se queden. Miren, yo hice el documental sin plata, sin dinero, pero aquí la gente le gusta las pupusas, le gusta el vino, le gustan los tamales. Y por cierto, mi hermana y yo hicimos como 100 tamales y como unas 50 pupusas y la vendimos. Y también siempre está la comunidad, los amigos que siempre nos ayudan, ¿no? Aquellos que siempre tienen esa conciencia de colectividad, de solidaridad, sin celos ni nada. Y esa es por eso creamos, pues, ¿qué más?